9:17 de la mañana, es momento de continuar con nuestras informaciones, en este caso, por supuesto, con una entrevistada que ya usted conoce. Estamos con la doctora Adriana Alemán, a quien quiero darle la bienvenida. Muy buen día, doctorita, gracias por estar acá. Buen día, como siempre, un gusto estar con ustedes, acompañándolos para resolver todas las dudas que tengan. Así es, doctorita. Hoy hablamos sobre asistencia familiar. Bueno, un tema que comenzamos en la semana antes de la anterior. Hablamos sobre el tema de cómo prestar asistencia familiar. ¿A qué nos referíamos con ellos? Recuerda que nuestro número telefónico es el 214-8440 para que se comunique directamente con nuestro estudio. Mientras tanto, usted ya va decidiéndose si llama o no. Vamos a empezar la charla sobre asistencia familiar. Doctora, habíamos hablado en la última entrevista, recuerdo que algunas de las preguntas, la mayoría, era en relación con los divorcios, en relación con el tema de la manutención de los niños, en relación también con los adultos mayores, y de ese tema quisiera profundizar aún más, porque casi nunca hablamos de qué sucede con un adulto mayor que es botado de su casa, por ejemplo, donde vive con sus hijos o con la familia de sus hijos, y que un día menos pensado le cambian la chapa de la puerta, no le dejan entrar. ¿Qué sucede legalmente en este caso? ¿Y qué podría hacer este adulto mayor que quizás no tenga ni la orientación para saber a dónde debe ir, con quién debe recurrir y cuáles son sus derechos legales? Bueno, actualmente en el municipio de La Paz tenemos así como tenemos la Defensoría del Niño, también tenemos la Defensoría del Adulto Mayor. Entonces, eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque es gratuito. Los adultos mayores que se sientan maltratados, abandonados, desatendidos, ellos pueden ir a acercarse a la Defensoría del Adulto Mayor, poner una denuncia, y entonces ahí van a hacer un estudio de qué es lo que pasa, ¿no? Y la Defensoría los va a proteger y les va a ayudar y les va a dar la asistencia gratuita, incluso jurídica, si es que fuese necesario. En este caso, ¿cuáles son los derechos legales que tendría el adulto mayor? Partamos del primer punto, ¿verdad? El adulto mayor es dueño de su casa y está conviviendo con sus hijos. Hasta este momento, los derechos legales que tiene por su casa. Bueno, si es que está viviendo en la casa y el bien inmueble está a nombre del adulto mayor, del papá, vamos a decir, no tienen por qué votarlo, ¿no? Porque la casa es del papá. Así los hijos sean mayores de edad, hagan lo que quieran, pero la casa es del papá. Muchas veces lo que pasa es que los van y los botan a un asilo, ¿no? Bueno, no todos los asilos son malos. A veces los asilos también son buenos. Y, bueno, todo eso depende de cómo se sientan los adultos mayores. Pero en el caso del inmueble tiene todo el derecho. El que sí podría votar en algún momento es más bien el papá a los hijos, precisamente, porque incluso los hijos podrían caer en alguna causa de indignidad y hasta podrían ser desheredados. Excelente, gracias, doctora. Vamos a ver qué opina la gente. Hemos salido a la calle para preguntarles qué quisieran saber y cuáles son realmente sus consultas, y sobre esta base continuamos la entrevista. Veamos. Ahora, ¿me podría decir cuál es el monto mínimo que debería pasársele a los hijos por el tema de asistencia familiar? Doctora, ¿hasta qué edad puedo pasar pensiones a mis hijos? Doctora, ¿cuáles son las consecuencias si no paso asistencia familiar? Doctora, ¿cuál es lo mínimo de asistencia familiar que debería de tener uno, no? Si no me pasan pensiones, ¿qué medida puedo tomar? Bueno, ahí estaban las preguntas relacionadas con el tema de las pensiones. Aclararemos este tema que ya habíamos abierto anteriormente. Una pregunta que causaba inclusive risa acá. ¿Hasta qué edad debe pasar un padre pensión a sus hijos? Bueno, hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, siempre y cuando dejen de estudiar. Pero si los hijos siguen estudiando, puede ser hasta los 24 o 25 años. 24 o 25 años. Claro, los papás tienen la obligación de todavía sustentar al hijo mientras éste sigue estudiando, hasta darle la herramienta que sería una profesión, un oficio, para que él pueda sustentarse. Entonces, hasta los 18 años que es la mayoría de edad, pero puede ser prorrogable hasta los 24 o 25 años mientras el hijo sigue estudiando. Una vez que el hijo a los 18 o 19 años deja de estudiar, los padres ya no tienen la obligación, porque si no está estudiando quiere decir que está trabajando, ¿no? Pero algo tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, es eso, ¿no? Mientras ellos no puedan sustentarse porque están estudiando, los padres tienen todavía la obligación, y puede ser 24, 25, 23 años. O en el caso de que se casen. Digamos que a los
a los 19 se casan y dejan de estudiar, entonces, o están estudiando, pero de los 19, 20 se casan, entonces los papás tampoco ya tienen la obligación de darle la asistencia familiar. Y sobre el monto mínimo, doctora, habíamos hablado en la entrevista anterior que no estaba regulado aún por la ley. No está regulado, no hay un monto mínimo, el juez lo establece de acuerdo a los ingresos que tiene el padre que debe la asistencia familiar. Entonces eso lo hace haciendo un estudio, por eso es importante demostrar los ingresos del padre o de la madre a quien se está demandando la asistencia familiar en una demanda. Los ingresos reales, porque pueden existir ingresos contabilizados por un centro de trabajo y pueden existir ingresos que tengan que ver con un segundo trabajo que no esté contabilizado, que sea más informal. ¿También entraría dentro del análisis? Todo. El juez hace la valoración de todos los ingresos que puede tener el padre, ¿no? Porque puede tener muchos como puede tener mínimo. Entonces, de acuerdo a eso, le va fijando la asistencia familiar y las necesidades del niño, porque según va creciendo, las necesidades se van aumentando. Excelente, gracias doctora. Ahora sí regresemos al tema que habíamos abierto inicialmente, el tema del adulto mayor y cuáles son sus derechos, cómo se debería defender en caso de que sufra un desalojo por parte de sus hijos. Doctora, habíamos hablado en caso de que el adulto mayor sigue siendo el dueño de la casa. En caso de que el adulto mayor por una causa o por otra le haya pasado la propiedad de la casa al joven, es decir, al hijo, ya puede estar en la capacidad, sí puede estar en el derecho legalmente, no humanamente, legalmente, de sacar a este adulto mayor de la casa. Claro, legalmente ya la casa le pertenecería al hijo, ¿no? Pero el hijo puede hacer esta demanda de asistencia familiar si es que él no puede sustentarse, porque ya hay personas mayores muy saludables, pero hay otras que no, que ya por la misma edad no pueden conseguir trabajo, tienen dificultades, el cuerpo ya no les responde igual, entonces ellos pueden seguir una demanda de asistencia familiar hacia los hijos, porque los hijos tienen derechos, pero también obligaciones, ¿no? Y una de las obligaciones es asistir a los padres cuando ellos estén en estado de necesidad. En estado de necesidad nos referimos a temas, digamos, físicos. Claro, cuando ellos ya no puedan sustentarse por ellos mismos, no necesiten de otra persona, no puedan tener trabajo por la enfermedad, por la edad, entonces ya es un poquito más complicado cuando van avanzando los años tener empleo. ¿Y el tema de la pensión, doctora, entra dentro del sustento o no? No es parte de lo que... Si el padre tiene una bueno, en esa circunstancia no hay el estado de necesidad, porque hay quien, si tiene una renta, se le está dando, tiene cómo solventarse. Entonces podría ser mínimo, los hijos podrían darle una ayuda, pero también el juez va a valorar, ¿no? Cuánto es la renta, si tiene casa o no tiene casa, dónde vive, cómo vive, todo eso. Pero, como te digo, ayudan mucho lo que es las brigadas de atención de protección al adulto mayor que ha puesto la alcaldía, que las encuentran creo que en todas las subalcaldías. En las subalcaldías existen las oficinas dedicadas a este tema. Sí. ¿Y acá encuentran asesoría legal? Sí, hay abogados que los apoyan, que los ayudan, llaman primero a los hijos en una etapa de conciliación y ven la mejor forma de solucionar las cosas, ¿no? Antes de recorrer a temas legales. Excelente. Doctora, vamos a hablar entonces sobre el tema de las terceras personas. Por ejemplo, el adulto mayor decide pasarle su propiedad a sus nietos, por ejemplo. En este caso, los padres también tienen derecho sobre esta propiedad por ser los papás de estos muchachos, de estos niños, ¿o no? Bueno, eso es mucho depende, porque si les va a pasar la propiedad a los nietos, lo más recomendable es que sean mayores de edad. Si los nietos no son mayores de edad y el abuelo les ha pasado la propiedad, todavía los padres, como ellos tienen la custodia, tienen todavía la disposición y la administración de los bienes en representación de los hijos porque no son mayores de edad. Claro, porque existen ocasiones, por ejemplo, en las que la familia, los abuelos, por ejemplo, no quieren que sus hijos sean los que terminen con su propiedad, o no quieren, por ejemplo, que la esposa de su hijo termine con algo de la propiedad, ¿verdad? Porque si pasa a nombre del hijo, en el caso de divorcio, ya esa propiedad también es divorciable, ¿o no? Claro, estamos hablando de una venta ficticia, ¿no es cierto? Una venta ficticia, sí, entraría a lo que es el divorcio. Lo que podrían hacer es un documento donde ahí se aclare y la esposa reconozca que eso no entra a los bienes gananciales porque es un adelanto, un anticipo de legítima, pero que está entrando en la figura de una venta ficticia por cuestiones de practicidad, ¿no? Ahora, lo que yo les recomiendo a los padres que van a hacer esto, ya sea bien que dejen los bienes a los hijos o a los nietos, es poner siempre una cláusula de usufructo.
una cláusula de usufructo hasta sus últimos días. Quiere decir que los padres pueden vivir, gozar y usufructuar la casa o la vivienda hasta el último de sus días, o sea, hasta que fallezcan. Entonces eso se lo hace anotar en derechos reales, ellos anotan en derechos reales y no pueden vender la casa, no pueden disponer la casa mientras el señor siga vivo, ¿no? Claro, y así de alguna forma, es una tiene forma la de seguridad, protegerse. ¿no? De proteger. Y Sí, que no sí. los echen, ¿no? Porque tampoco ya pueden echarlos. Con esta cláusula ya no pueden sacarlos de la casa porque el señor tiene el derecho a usufructuar. Pero esto tienen que hacerlo anotar en derechos reales. Entonces es como un gravamen que se pone en la cláusula de usufructo y tiene que estar ahí para que los hijos no puedan disponer libremente del bien inmueble sin consultar al papá. Incluso hasta no pueden hipotecarlo, no pueden venderlo, no pueden hacer muchas cosas siempre y cuando tenga este pequeño candado, que sirve Claro, de es un protección, es la protección para los padres. Entonces, los padres siempre lo hacen con la mejor fe, con la buena intención. Entonces yo les recomiendo que hagamos eso, porque si bien usted confía, no sé, en el hijo, no sabemos lo que la esposa del hijo o el esposo de la hija puedan pensar, o uno nunca sabe, ¿no? Es mejor siempre prevenir que estar lamentando. Claro, doctora. Y sobre el tema ya directamente de qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando este adulto mayor que no ha dejado herencia, que no tiene, digamos, los papeles al día en relación con las personas que viven en casa, fallece. Usted nos explicaba en anteriores ocasiones que la herencia va directamente a los hijos y así en las segundas generaciones. ¿Qué sucede cuando hay una ampliación en casa? Y de alguna forma esta ampliación tampoco está reconocida, tampoco está delimitada, digamos, o inscrita, y hay varios hijos que se están peleando por la casa. ¿Entraría la ampliación también dentro de dentro de la herencia, digamos, de lo que está dejando el adulto Claro, mayor? absolutamente todo. Tú me hablas, digamos, de ampliar un segundo piso, Un segundo piso, claro, todo. Mientras esté dentro de un mismo inmueble y esté registrado como uno solo, todo entra a lo que es la masa hereditaria. Ya. Entonces, por eso es, cuando los hijos invierten en la casa, es mejor siempre tener las cosas claras, anotadas y firmadas, ¿no? Cuentas Para claras evitar. conservan amistades y familias, se le agrego yo al dicho. Pues estamos con Bernardo, gracias por llamarnos, buen día. Buen día, quiero consultar a la doctora. Soy mayor de edad, 64 años tengo yo. Tengo mi esposa joven de 40 y tengo un problema de un terreno que tengo en Argentina también. Ella me quiere desalojar de esta casa, diciendo que soy mayor, que lo abandone, que le dé su parte. ¿Qué es lo que debo hacer, doctor? ¿Es su esposa quien quiere desalojarlo de la casa? Sí, ¿la casa usted la ha adquirido cuando ya estaba casado con su esposa o antes? Claro, claro que sí. ¿Ustedes ya no viven juntos? No, sí, pero Perdón, no lo escucho Bernardo, bien. no le escuchamos bien. ¿Pudiera bajar el audio de su televisión? Uy, se nos ha ido la llamada. Todo parece indicar que viven juntos, pero están separados. No puede ser eso. Viven juntos, pero no están conyugalmente como pareja. No están revueltos, ¿no? Juntos, Algo pero no así, revueltos. algo así, doctora. Y parece, bueno, vamos a ver, esperar unos minutos y nos puede volver a llamar Bernardo porque no escuchábamos bien por un sonido ambiente que nos estaba evitando. Sin embargo, es cuestión de bienes luego de... Si son bienes gananciales, sí entra la mitad, ¿no? Lo que podrían hacer, ninguno de los dos puede desalojar al otro, ¿no? Si ya no conviven como una pareja, podrían iniciar lo que es el divorcio. Y en el divorcio podrían quedar en cómo van a dividir los bienes. En este caso, les corresponde 50-50 a los dos. 50-50 Por eso sí, el terreno que por eso sea. lo importante que yo le preguntaba al señor era si el bien lo han adquirido cuando estaban casados, porque como el señor es de avanzada edad, podría haber sido que ha ido al matrimonio ya con el bien inmueble, entonces esto no entraría a los bienes gananciales, pero si lo ha adquirido con la esposa, cuando ya estaban casados, entonces sí entra a los bienes gananciales y le corresponde el 50% a la esposa y el 50% al señor. ¿No tiene que ver nada el tema de la edad, doctora? En caso de estos matrimonios, por ejemplo, en los que terminan separándose y hay un tema de litigio por bienes. No, porque les corresponde igual, los derechos son igual a los dos, ¿no? Tanto la esposa como el esposo tienen los mismos derechos sobre los bienes inmuebles. Si bien uno solo ha podido trabajar y aportar, el otro también aporta en el hogar, como alguna vez habíamos explicado. Entonces, en un matrimonio, ambos son los lados que aportan.
No siempre con Ese el billete, pero... Ese tema quería preguntarle, doctora. Conozco casos de personas que en un matrimonio, por ejemplo, donde la persona que siempre aporta por una decisión quizás unánime es el hombre, es el que trabaja y es con el cual se ha podido lograr todos los bienes que tiene el matrimonio, la familia. La mujer no ha aportado monetariamente en ese sentido y al final, en el tema de divorcio, es 50 y 50, como usted explica. ¿No hay un poco de injusticia en ese sentido? ¿Te parecería injusto si tú no valoras el trabajo que ha tenido la esposa dentro de la casa, ¿no? Me refiero al tema monetario. ¿Por qué? Porque mira, la esposa también trabajaba. Una cosa es que tú no aportes con monedas, ¿no? Con el billete, pero sí tú aportas ese hogar. Tú das tu trabajo, no te pagan, no te pagan como empleada. Si una esposa no trabaja, es que está atendiendo a los hijos, es que está ordenando la casa, cocinando, está siendo ama de casa. Entonces tú estás trabajando. En ese sentido se considera un trabajo. Exacto. Vamos a seguir avanzando con ese tema, doctora. Ya voy a explicarle por qué le pregunto. Estamos con Karina. Karina, gracias por llamarnos. Buen día. Buenos días. No sé si me estoy saliendo del tema, pero quería consultar a la doctora. Yo estaba casada me casé en el 97, pero recién salió mi divorcio hace unos 5 años. Pero mi esposo hizo abandono de hogar, ¿ya? Yo tengo un niño, él ya tiene 4 hijos con otra mujer, pero todos sus bienes están a nombre de la otra señora. A mi hijo no le pasó un peso y no sé cómo ya puedo hacer, porque yo tengo una demanda por pensiones. Cuando mi hijo recién tenía 8 años, yo hice ese papeleo. Pero hasta ahorita no me da nada. Mi abogada me dice que está perdiendo mi expediente, que lo iban, no sé qué pasa. Pero yo no sé cómo voy a demostrar que él, la verdad, sí tiene dinero, tiene su empresa, tiene ingresos grandes, pero no sé cómo puedo demostrarlo, porque creo que lo hace todo mediante la otra señora. No sé. Yo, la verdad, ya necesito a mi hijo, ya tiene 17 años. Karina, una consulta. ¿Tú estabas casado con el señor y se han divorciado? Estaba casada, pero, o sea, estaba bien casada. ¿Se han divorciado? Sí. ¿Y en el divorcio no les ha fijado la asistencia familiar para el menor? Les ha fijado de 200 pesos, pero ni eso ha pasado. Bueno, sí, no necesitas hacer una demanda separada de asistencia familiar porque ya está fijada en el momento del divorcio cuánto iba a ser la asistencia familiar. Entonces lo que tú puedes hacer es sacar una liquidación desde que ha salido tu divorcio, desde que se ha fijado la asistencia familiar para el menor, haces una liquidación ante el juez te va a decir cuál es el monto total que se debe. Se le notifica con el monto total al papá, el papá tiene un tiempo para pagar, no pagar, él ya verá qué hace, si responde o no responde, y fácil, después tú agarras y sacas un mandamiento de apremio, y el señor, tú puedes agarrar y hacer que el señor entre a la cárcel hasta que el señor pague todo lo que debe, durante 6 meses. Pasados los 6 meses, él va a salir de la cárcel y va a tener un lapso de otros 6 meses para pagarte todo lo que te ha estado debiendo desde el momento del divorcio, que se ha fijado la asistencia familiar para el menor, y después puedes volver a sacar el apremio y ya. Yo creo que el señor, nadie quiere ir a la cárcel, ¿no? Entonces tampoco puede desobligarse. Eso es lo que yo te sugiero, que agarres y hagas el desarchivo de tu divorcio, la liquidación de las pensiones desde que se ha fijado, y con eso se le notifique al señor y se le dé un tiempo prudente para que él pueda pagar. Ahora, si él no hace caso, no hace nada y tú sabes bien dónde vive, bien todo eso, averigua bien, puedes seguir la demanda o puedes sacar el mandamiento de apremio. También puedes pedir el aumento de la asistencia familiar. Ve los modos de demostrar cuánto es lo que él
ver los registros, se puede sacar registros, si es una sociedad, si es una empresa, cómo es que él trabaja, y puedes también pedir un aumento de la asistencia familiar. Una de las características de la asistencia familiar es que no es fija. La asistencia familiar puede variar, puede aumentar como puede disminuir, mucho depende de las circunstancias en las que está el padre que está obligado a la asistencia familiar. Gracias, doctora. Le agradecemos mucho a todas aquellas personas que nos han llamado y que se han comunicado con nuestro estudio. Vamos a seguir profundizando en este tema en nuestra próxima entrevista, doctora, por el hecho de que en ocasiones se considera que el aporte monetario en una familia suele ser lo más importante. No se valora, como bien usted decía, el tema del trabajo que se realiza en el hogar, pero siempre es bueno separar ambas cosas y explicar parte por parte para aquellas personas que tienen duda, tanto por una vía o por la otra, puedan estar claras de lo que va a suceder. ¿Le parece? Perfecto. Pues le agradezco mucho haberse llegado, como siempre es casera de nuestra revista, gracias por haber estado acá. Un gusto estar con ustedes, acompañándolos. Amigos televidentes, de esta manera seguimos con más información. Les propongo en estos momentos irnos con Karen y ya regresamos con más. Gracias a estar ahí. Yo quiero comentarles que con las cámaras de Vamos Bolivia nos fuimos hasta Peñas, una hermosa localidad ubicada en el municipio de La Paz de nuestra amada Bolivia. Vamos a conocer ahora su templo. Veamos. Peñas. Peñas es una localidad de la provincia del departamento de La Paz. Se encuentra a 13.556 metros de altitud. Tiene una población estimada de 5.767 habitantes, quienes muchos años tuvieron que esperar para que las obras de remolición del templo denominado como Nuestra Señora de la Natividad de Peñas recuperara el antiguo esplendor que tenía la edificación, ubicada en la provincia de Los Andes, a 80 kilómetros de la ciudad sede de gobierno y donde murió descuartizado el caudillo indígena Túpac Katari. Entre los lugares turísticos y representativos de Peñas está su templo, declarado Monumento Nacional, que data de la época renacentista, y su retablo barroco, corresponde al siglo XVIII. Hace aproximadamente un año fue refaccionada y su entrega estuvo a cargo de una orquesta con mandolinas y quenas, cánticos y oraciones en aymara e incienso que cambiaron la faz del lugar. La inversión de $7.000 fue financiada por la Embajada de Alemania. El incendio que sufrió el templo en la década de 1980 aumentó el daño en la parte central del retablo, por lo que se trabajó con énfasis en la parte estructural. Las partes quemadas se sustituyeron con piezas del mismo estilo en madera y láminas de oro. Un hermoso destino turístico que le invitamos para que cada uno de ustedes pueda visitar. Estamos hablando de Peñas. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Vamos Bolivia. Veamos qué tiene Saraí. Gracias, Karen. Pues en estos momentos adelantándoles la opción cinematográfica que van a tener a través de la agregada cultural de la Embajada Argentina. Me refiero a Agustina Álvarez. Gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias, Agus. Agustina, ¿qué nos van a presentar a través del ciclo de cine infantil? ¿Dónde va a ser? Todos los pormenores, por favor. Bien, bueno, son 3 películas repartidas una por día, desde el día jueves hasta el día sábado de esta semana. Inclusive, la Embajada Argentina esto lo coordinó, lo coorganizó con la Fundación, con el Espacio Patinio, Simón y Patinio, muy conocido acá de La Paz, con el Centro de Acción Pedagógica específicamente. Y bueno, básicamente son, la primera película es Micaela, que es de la directora Rosana Manfredi, luego Metegol de Juan José Campanella, y finalmente para cerrar Teo, el cazador intergaláctico de Sergio Bayo. Esas son las 3 que van una tras de la otra, siempre en el mismo horario, a las 16 horas de cada uno de esos días en el Cine 6 de agosto. En el Cine 6 de agosto. ¿Para qué edad está destinado en estas películas? ¿A partir de qué edad, digamos? Mira, básicamente los chicos que van a la escuela primaria, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de la película Metegol, por lo que ha pasado en Argentina, cuando se estrenó, está destinada al público infantil, pero van por la temática del fútbol y demás, va gente de todas las edades, ¿no? Pero básicamente los destinatarios primarios son los chicos en edad escolar en la primaria específicamente. A partir de las 16 horas en el Cine 6 de agosto empieza este jueves. Exactamente. Jueves, viernes y sábado. Sí, los 3 días. Los sí. 3 días.
Excelente. Se va a proyectar previamente a cada película una pequeña proyección, un pequeño video de Mafalda en homenaje a los 50 años de la tira de Quino. Entonces, bueno, la idea es rendir un homenaje desde ese lugar antes de cada película y contando un poquito la historia del autor. Mafalda, tan conocido. Sí, tan querida. Reconocido y bueno, pues en este ámbito hemos tenido la oportunidad de ver el parecido entre Mafalda y su creador. Sí, en ¿no? realidad, su parecido físico, sí, ¿verdad? Sí. Pues sí, bueno, pues ya van a tener jornada doble. La historia de Mafalda para aquellos que no conocen del todo cómo se funda la serie. Exacto. Y también las películas. Eso va a ser cortito y luego la película. Va a ser el antecedente. Excelente. Exactamente. ¿Qué nos trae de la cultura argentina estos filmes a los niños de Bolivia? Un poco la idea de la embajada en general es difundir la cultura de la Argentina acá en Bolivia, entre los residentes también argentinos acá en La Paz. Tenemos una producción, gracias a Dios, cinematográfica muy prolífica en la Argentina. El género infantil no es una excepción a esa regla. Y bueno, y hacer conocidos a los autores, a los directores, a los actores, porque están detrás con las voces. Actores conocidos, por ejemplo, en el caso de Metegol, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Rago, Fabián Gianola, son actores en Argentina conocidos. Bueno, acercarlos, y además a nivel tecnológico y animado, de animación, son técnicas muy buenas, son producciones de muy alta calidad. Entonces, un poco, bueno, es la cultura y la parte técnica también, ¿no? Ambos de la mano. ¿Es la primera edición que se realiza de cine infantil? No, entiendo que, bueno, yo soy, desde este año estoy ocupando el cargo en la embajada, pero sé que antes se había realizado una cine infantil encargada a la Fundación Patinio de organizarla en el año 2013 y tuvo muy buena repercusión, por lo cual se decidió con la embajada ahora coordinar algo de cine argentino. Nuevamente. Claro, y bueno, y también se había hecho el año pasado cine político, un ciclo de cine político argentino que tuvo muy buena repercusión, entonces un poco la idea es seguir esa lógica, ¿no? En este caso con el género infantil, pero básicamente es el cine nuestro, ¿no? Excelente. Difundir el cine nacional. Agustina, los parámetros de elección de estas películas, ¿por qué estas 3 películas y no otras? ¿Sobre qué base? Bueno, en realidad fueron algunas que ya teníamos nosotros en la embajada, que ya las teníamos, digamos, seguras a disposición. Y en el caso de Metegol también, bueno, nos autorizaron desde la Cancillería Argentina para pasarla porque es una película de reciente estreno, se estrenó en julio del año pasado, o sea, ya entró al circuito comercial, pero no así en forma masiva como se va a hacer ahora, porque aclaro que la entrada es libre y gratuita de estas tres. Libre y gratuita, eso quería preguntarte. Exactamente, entonces es una manera de, bueno, una película muy reciente, darla a conocer masivamente. Y en el caso de las otras dos, quizás no son tan populares, pero son de muy buena, como te decía, de muy buena calidad y que quizás ofrecen algo diferente, ¿no?, para el público infantil. ¿Solo una función al día? Solo una por día, exactamente, sí. Una en cada uno de esos 3 días, siempre al mismo horario, a las 16. Excelente. Agustina, te agradezco mucho que hayas llegado acá para adelantarnos. Seguramente va a haber mucho público porque la cultura argentina siempre es parte del misterio de querer saber, de querer conocer, porque son una cultura muy fuerte, muy grande, muy profunda, y en el tema cultural pues también tiene muchísimos ápices por donde cortar. El cine es uno de los puntos más culminantes, no me vas a dejar mentir, de la cultura argentina. Es cierto. Y acá tiene muy buena recepción, la verdad, en Bolivia. Así el intercambio cultural es muy bueno. Desde el fútbol hasta el tema cultural y cinematográfico. Sí, totalmente. Gracias por haberte llegado, espero que no sea la última vez. Llégate en cuanto tengan otra actividad cultural también desde parte de la embajada para que el público pueda conocer qué están realizando y por supuesto siempre serás bienvenida. Encantada, mil gracias. Amigos televidentes, usted ya conoció una opción cinematográfica para nuestros hijos. Les propongo hacer una breve pausa. No se nos vaya porque ya regresamos con más información en nuestra revista. Gracias por elegirnos.